Había doblado las últimas servilletas de seda cuando sonó la campana del salón el reservado para dignatarios y herederos, aquel al que nunca se suponía que debía acercarme, y mucho menos servir dentro. Pero Rosa, la criada jefa, se había torcido el tobillo en las escaleras del jardín esa mañana, y ahora yo estaba en su lugar, alisando mi delantal prestado con dedos temblorosos. Me llamo Isabel, aunque pocos en palacio lo usaban. Solo era otra sirvienta silenciosa, con zapatos de suela blanda y ojos que recordaban demasiado. Aprendí pronto que el silencio te alimenta, el silencio te protege. Pero la noche del banquete, el silencio no pudo mantenerme invisible. Las lámparas de araña del salón no se parecían en nada a las de las habitaciones de los sirvientes. Destilaban cristal como lágrimas congeladas, brillando con un ámbar intenso bajo el peso de antorchas antiguas. Nobles vestidos de medianoche se sentaban en largas mesas que relucían con tarjetas de lugar doradas. Cuchillos de plata golpeaban rítmicamente contra la porcelana, y las risas resonaban como una mentira demasiado ensayada. Me moví entre los invitados como humo, invisible, olvidable. Y entonces lo vi, príncipe Elías. Vestía un traje azul marino con ribetes de terciopelo y llevaba una espada ceñida a la cadera. Pero no fue la ropa lo que me dejó sin aliento, sino la expresión de su rostro cuando miró al otro lado de la habitación. A ella, Lady Serafina de Valencia. Pose perfecta, cabello color cobre bruñido, trenzado con perlas. Llevaba el vestido que yo misma había planchado esa mañana, capas de encaje color luna, con el broche del escudo real justo encima del corazón. Se suponía que él debía mirarla, y lo hizo, pero solo por un momento, porque entonces su mirada se desvió más allá de su hombro, recorriendo el salón de banquetes hasta posarse en mí. La chica que sostenía una bandeja de plata, de pie cerca del vino. Nuestras miradas se cruzaron. No se ensanchó. No apretó la mandíbula. No hubo dramatismo ni arrebato. Pero algo en su expresión cambió. Un temblor de reconocimiento, de algo no dicho. Lo sentí recorrerlo como un escalofrío atrapado bajo terciopelo. Volvió a mirar a Serafina. Pero su silencio tembló donde yo estaba. Guardé silencio mientras servía vino en copas que no podía permitirme tocar. Me inclinaba y me hacía a un lado cuando pasaban los nobles. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, sentía el peso de su mirada acechando tras mis pensamientos, como si me observara sin mover la cabeza, como un hombre que intenta no recordar algo que juró olvidar. Esa noche, tras el brindis final y la amable despedida de la reina, regresé a las habitaciones del servicio atravesando el jardín. Mis manos aún olían a agua de rosas y faisán asado. Me las froté con fuerza en el lavabo, pero el olor persistía. Así también el silencio entre nosotros. Para entonces, Rosa había regresado a su puesto, cojeando pero orgullosa. Me regañó por hacer cosas que no eran propias de mi cargo, por arriesgarme a que me vieran chicas como yo. Asentí y no dije nada. Había aprendido pronto. Hablar te hacía visible, y la visibilidad era peligrosa en un palacio como el nuestro. Pero no dormí esa noche. No porque hubiera servido en el banquete real. No porque hubiera visto a Lady Serafina deslizar su mano alrededor del brazo del príncipe, como si fuera su dueño. No. Dormí porque me miró como si alguna vez hubiera dicho mi nombre y luego lo hubiera enterrado. A la mañana siguiente encontré algo extraño fuera del cuarto de ropa blanca. Una sola rosa blanca yacía en el suelo, su tallo envuelto en una cinta de terciopelo del color de la marina real. No había nota, ni firma, solo el peso del silencio presionado en el borde de un pétalo.
No lo recogí. No pude. Sostenerlo sería admitir que era para mí. Y una chica como yo, nacida sin título, con zapatos heredados de camareras fallecidas. Una chica como yo, no recibía rosas en palacios gobernados por linajes y votos concertados. Así que me alejé. Pero dejé un trocito de mí junto a esa flor. Una pregunta, un recuerdo, un latido que ya no pertenecía a mi pecho. Esa noche me asignaron de nuevo al salón este, esta vez para limpiar los restos de una reunión celebrada a puerta cerrada. La sala estaba vacía cuando llegué, salvo por una copa de vino medio llena en el asiento del príncipe, aún caliente. Cerca yacía un pergamino, doblado pero sin sellar. No lo leí. Solo me quedé mirando el sello de lacre, con la forma del sello real, 2 leones envueltos alrededor de una corona. Cuando alcancé la copa, mi mano rozó el tallo. Se volcó. El vino se derramó sobre la mesa, una lenta y roja flor que se extendió como sangre por el escudo real. Me quedé congelado, y en ese momento comprendí algo que hasta ahora no me había atrevido a creer. Él se acordó de mí. No se había limitado a ignorar a Lady Serafina. Él me había visto, y su silencio tembló, porque una vez estuvo lleno de palabras que nunca llegó a decir. No hablé de la rosa, no hablé de la mirada en sus ojos, pero el silencio estaba empezando a aprender. Podía pudrirse más rápido que las mentiras. A la mañana siguiente del vino derramado y del calor que quedó en la copa del príncipe Elías, me llamaron temprano a la lavandería real. No a las dependencias exteriores, sino a la real. Solo llamaban allí a unos pocos sirvientes. Solo a los de confianza. O a los vigilados. Doblé la capa del príncipe, la que le había visto llevar la noche anterior, y sentí algo pequeño presionando el forro interior. Mis dedos se detuvieron. Una esquina de pergamino, apenas más larga que la palma de mi mano, estaba cosida en el dobladillo. Debería haberlo ignorado. Debería haber mirado hacia otro lado, pero mis manos se movieron antes de que mis pensamientos pudieran atraparlas. Rompí el hilo y liberé el pergamino, desplegándolo mientras el vapor me envolvía desde los recipientes de agua caliente. Solo una línea. Hay más en la sangre que el nacimiento, sin firma, sin escudo, sin nombre. Solo tinta, descolorida y urgente. Quemé la nota antes de que nadie más pudiera verla, pero las palabras quedaron grabadas. Resonaron mientras caminaba de regreso por los pasillos inferiores hacia el gran vestíbulo, donde los nobles pasaban como fantasmas envueltos en seda. Se suponía que no debían verme. Lo sabía, pero algo en mí había cambiado. Una grieta que empezaba a agrietarse, y luego la volví a ver. Señora Serafina. Se encontraba bajo la ventana arqueada de la escalera principal, con la mano apoyada ligeramente en la barandilla. Sus anillos de oro brillaban como promesas. Hablaba con el consejero de la reina, con una voz cadenciosa y llena de confianza, la que nace de un ensayo minucioso y de una importancia heredada. Y volvía a llevar el broche, el del banquete, el escudo real, engastado en zafiro y obsidiana, prendido en su hombro como si perteneciera a su sangre. Pero no lo hizo, porque había visto ese broche una vez antes, mucho antes de que adornara su vestido, en el ala de almacenamiento del archivo este, cuando tenía 12 años y me había quedado huérfano. Ayudaba a Rosa a limpiar los rincones olvidados del palacio. Habíamos revisado viejos baúles reales y encontré una caja de terciopelo escondida bajo varias capas de tela ceremonial. Dentro estaba ese broche. Rosa había cerrado la caja rápidamente. No hables de esto. Era para otra persona. Alguien perdido. Pero ahora lo sabía. Era para mí. Me quedé mirando demasiado tiempo.
Serafina se giró. Nuestras miradas se cruzaron, pero esta vez no hubo un silencio tembloroso. Había fuego. Caminó hacia mí con la gracia de quien ha aprendido a ser dueña de su espacio. «Eres la lavandera, ¿verdad?» Su voz estaba empalagosa. «Qué raro que siga viendo tu cara cerca del príncipe». Incliné la cabeza. «Mis disculpas, mi señora». Su sonrisa no le rozó los ojos. «Los nombres son curiosos. Es muy fácil olvidarlos, sobre todo cuando son prestados». Se acercó. «Ten cuidado con lo que recuerdas, Isabel. La corte premia a los callados y castiga a los ruidosos». Ella sabía mi nombre. No muchos lo hicieron. No, a menos que alguien lo hubiera dicho. Más tarde esa noche, me paré ante la puerta de la antigua capilla de los sirvientes, un lugar que ya nadie visitaba. Necesitaba silencio sin aglomeraciones. Necesitaba espacio para respirar, sin fingir que no existía. Dentro, las velas hacía tiempo que se habían apagado. El polvo teñía los bancos como si nevara. Pero en el altar había un solo libro, uno de los registros del palacio. Había visto docenas de ellos antes, usados para registrar linajes, nacimientos y servicios. Este estaba abierto. Y en la página, en tinta delicada, estaba un nombre: Isabel Alvarado. Casa de Márquez. Huérfano. Trasladado al servicio. Linaje sin confirmar. Me quedé mirando hasta que me quedé sin aliento. La casa de Márquez era noble. La sangre noble no debía desaparecer, a menos que alguien tuviera motivos para borrarlo. A menos que alguien hubiera tomado a la niña de un escándalo, una amenaza para el trono, y la hubiera escondido entre los sirvientes con un nombre prestado. Mi nombre, mi silencio, mi lugar. Salí de la capilla con las manos congeladas y un corazón que ya no obedecía las reglas de la servidumbre. No sabía qué haría a continuación, solo que me habían arrebatado algo profundo y enterrado, y no quisiera quedarme enterrado con él. Le dieron mi nombre, le dieron mi lugar, pero olvidaron algo que no podían borrar. Nací con sangre que recordaba. Me enviaron lejos a la mañana siguiente, sin juicio, sin audiencia, sin voz. Rosa evitó mi mirada al entregarme el pergamino sellado. Sus dedos temblaban ligeramente al doblar mi chal. «No digas nada», susurró, como si su sola voz pudiera llamar a los guardias de la corte de vuelta a la puerta. «Y no mires atrás». Pero miré hacia atrás. El palacio se alzaba tras mí, como un monumento a la vida de otra persona. Alguien que había fingido ser, o alguien en quien casi recordaba haberme convertido. El viento olía a lavanda y a traición. Me alejé con la carta apretada contra el pecho como un segundo latido. El carruaje era sencillo, sin escudo, sin guardia. Solo un cochero con arrugas profundas en el rostro y una mirada impasible. Cabalgamos en silencio durante horas, pasando por los viñedos y los bosques de hojas plateadas que bordeaban los confines del reino. Intenté abrir la carta una vez, la que me dieron para entregar en el convento de Santa Corvina. Me temblaban demasiado las manos para romper el sello. No necesitaba leerlo. Sabía lo que decía, que yo era un riesgo, que fui un error, ya no lo podían ocultar más. Ese silencio ya no era suficiente. El convento se alzaba sobre un acantilado sobre el mar, envuelto en niebla. Piedra fría y ventanas con contraventanas, nada que ver con los salones dorados del palacio. Las hermanas me recibieron con la gentil indiferencia de quienes hacía tiempo que habían dejado de preguntar por qué las chicas llegaban a su puerta en silencio. Me dieron una habitación sin espejo, con una palangana de agua y túnicas de lino ásperas contra mi piel. Mi vestido de criada, aún doblado en el bulto que Rosa me había enviado, permaneció intacto en el fondo del baúl de madera.
Era lo único que me quedaba que todavía olía a hogar. Pasaron los días, quizás semanas. Fregué los suelos de la capilla y regué la lavanda muerta en el jardín del claustro. Intenté olvidar la mirada de Elías, el peso del broche, la verdad garabateada en el libro de 1900 Cuentas del Palacio. Pero olvidar no es lo mismo que sanar, y el silencio no es lo mismo que la paz. Una tarde, mientras la tormenta azotaba el mar, me arrodillé ante el altar de la capilla con un paño y un cubo. Una gota de agua cayó en la piedra a mi lado. Luego otra. Miré hacia arriba, esperando una gotera. Pero no era el techo. Eran mis propias manos, mojadas, no por la tormenta, sino por la mancha carmesí que se extendía por mi manga. Ese mismo día me había cortado la palma de la mano con una cuenta rota del rosario. Pensé que había dejado de sangrar, pero ahora volvía a sangrar, silenciosa y obstinadamente, empapando el lienzo. Presioné la tela contra ella y observé la floración roja, un voto empapado de sangre, porque cuando huí del palacio, hice uno, no en voz alta, no escrito, sino tallado en el silencio al que me obligaron. No me borrarían, no me quedaría escondido. El broche, el libro de contabilidad, la mirada del príncipe, el nombre que intentaron robar. Eran fragmentos de una historia que aún no había contado, pero algún día lo haría, y cuando lo hiciera, el tribunal lo escucharía, él lo oiría. Esa noche escribí una carta que nunca enviaría. Decía: la miraste, pero me viste. Sabías mi nombre antes de que lo borraran. Yo llevaba el silencio, pero tú sentías el temblor bajo él. Llevo la sangre que te dijeron que olvidaras. No quiero la corona. Quiero la verdad. Quiero recuperar el nombre que enterraron bajo su broche. Cuando me miraste al otro lado del pasillo, algo en tu interior lo recordó. Y no dejaré que lo vuelvas a olvidar. Doblé la carta y la metí en el cajón debajo de mi cama. Todavía no, pero pronto. Me exiliaron sin nada más que un secreto y un voto empapado en sangre. Y a veces, eso es suficiente para regresar más fuerte que el silencio que te expulsó. No fue la carta lo que me trajo de vuelta. Fue la tormenta. Una mañana llegó un mensaje, envuelto en la cinta carmesí reservada para los asuntos nobles. El convento, rara vez, recibía tales entregas, y nunca para una de nosotras. Las tranquilas chicas de gris que mantenían la cabeza gacha y sus oraciones en secreto. Pero este era diferente. La madre superiora me llamó a su habitación con el ceño fruncido. «Ha sido usted citado», dijo, entregándome la carta como si le quemara los dedos. «Por decreto real». Lo abrí con la misma cautela con la que una vez abría la ropa blanca en la lavandería del palacio. Cuidadosa, precisa, temerosa de que las arrugas delataran mis emociones. Pero en cuanto vi el sello, me quedé sin aliento. 2 leones, una corona, el escudo personal del príncipe Elías. Lo leí una vez, luego 2 veces. Regreso al palacio, bajo protección, por un asunto de herencia. Herencia. La palabra me atravesó como un fantasma que recordaba mi sangre. Empaqué solo el chal que Rosa me había dado y la carta que nunca envié. Dejé las túnicas de lino dobladas al borde de la cama y no miré atrás. El viento al borde del acantilado aullaba como un juramento renovado. Las puertas del palacio se abrieron con el mismo gemido que recordaba de mi infancia. Pesado, ceremonial, un sonido que resonaba en mis huesos. Nadie me saludó. Nadie lo necesitaba. El silencio era el mismo, pero al entrar en el pasillo de mármol, algo en mi interior se movió. El suelo aún conservaba el roce de mis viejos zapatos. Los candelabros aún parpadeaban con la luz irregular de las velas. Los tapices aún contaban con las historias de reyes cuyos nombres hacía tiempo que se habían convertido en polvo.
y el pasillo aún resonaba con mis pasos, aunque habían intentado olvidarme. Pasé la puerta del salón este, aquella donde Elías me había mirado por primera vez a través de un mar de seda y mentiras. Pasé por la alcoba donde Lady Serafina me había amenazado una vez con una sonrisa, y pasé por las puertas de la capilla, aún cerradas, aún en sombras. Mis dedos rozaron la madera tallada mientras hacía una pausa. Dentro de esa capilla, una niña encontró una vez su nombre en un libro de contabilidad olvidado, y ahora ese nombre la había convocado de nuevo. El chambelán me condujo a una sala lateral tras la gran galería, una sala destinada a reuniones informales y arreglos privados. Olía a cedro y tinta. Los papeles estaban cuidadosamente apilados sobre la mesa, y una copa de vino permanecía intacta. Elías ya estaba allí. No se levantó cuando entré. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo desgastado e inacabado. Isabel, dijo, como una pregunta envuelta en una disculpa. Su Alteza, respondí. Number. Se levantó lentamente. ¿Aquí número? Hoy no. Señaló la mesa, donde descansaba un libro delgado, encuadernado en cuero, con una cinta carmesí que marcaba una página cerca del final. No me moví. Mi corazón latía demasiado fuerte en el silencio. Este es tu expediente, dijo. No el libro de contabilidad, no el archivo del convento. El original. Di un paso adelante lentamente. Mis dedos se posaron sobre el libro. Cuando por fin lo abrí, descubrí que ya estaba en la página que importaba. Isabel Alvarado Márquez, nacida de Lady Anais Márquez y Lord Hernán de segunda línea. Sangre de la corona, oculta por la paz. Estado, exiliada protegida. Exilio protegido, así lo llamaron. Los años de silencio, el destierro sin cuestionamientos, el nombre que arrancaron de mi lengua. Yo era una amenaza, susurré. Elías asintió. Había disturbios en las provincias exteriores. Tu madre estaba comprometida con otro, y su unión con mi tío amenazó las alianzas. Naciste en una guerra que nadie quería reavivar. Y así me enterraron. Te ocultaron, corrigió con suavidad. Pero sí, te borraron. No supe la verdad hasta el mes pasado, hasta que vi el broche de Serafina. Metió la mano en su capa y puso algo sobre la mesa. Era el broche. El zafiro y la obsidiana brillaban, como si recordaran dónde pertenecían. Le pregunté dónde lo había conseguido. Continuó Elías. Dijo que era un regalo, pero mintió. Y supe que mentía porque vi cómo lo mirabas esa noche. Mi respiración temblaba. Entonces, ¿por qué me llamas ahora? Porque la reina se está muriendo, dijo. Y la corte debe decidir quién heredará el trono junto a mí. Lo miré fijamente. ¿Y crees que debería ser yo? Pregunté. Creo, dijo, que el tribunal necesita la verdad, aunque desmienta las mentiras que nos enseñaron a mantener. El silencio se asentó como ceniza. En ese momento comprendí la tormenta que me había traído de regreso. No era el viento en los acantilados. No era la carta en cinta carmesí. Era un recuerdo, de esos que viven en los pasos, que resuenan en los pasillos, que intentaron olvidar, y ya no volví a ser olvidado. Me convocaron a una audiencia privada al día siguiente. No en la sala del trono, donde resonaban los juicios, sino en el solar de la reina. Una cámara llena de luz solar, rosas secas y recuerdos medio olvidados, cosidos en cojines desteñidos. Elías ya estaba allí, de pie cerca de la alta ventana arqueada, con el broche descansando nuevamente en su mano, como si se negara a dejarlo de lado. No había hablado desde nuestra última conversación. No por miedo, no, ya no, sino por la frágil certeza de que, una vez dicha la verdad, no podía retractarse. Necesito que veas algo, dijo en voz baja.
Me condujo por un pasillo de servicio que recordaba de mi infancia, uno flanqueado por escaleras ocultas y recovecos en sombras, de esos que usan quienes no quieren ser vistos. Subimos hasta que el pasillo se estrechó y nos detuvimos ante una puerta tallada con enredaderas y soles. La cámara de Lady Serafina. Debería haber estado cerrado. No lo fue. Elías giró el pomo y la abrió. El aroma a sándalo y lavanda impregnaba todo el interior. Los vestidos colgaban en hileras ordenadas, adornados con hilo dorado. Libros en perfecto estado se alineaban en la estantería, todos intactos. Un espejo de plata enmarcaba la esquina como un ojo vigilante. Pero fue la vanidad lo que llamó mi mirada. Allí, entre los polvos y las cintas, estaba el gemelo del broche, o eso parecía. Pero cuando me acerqué, vi la mentira. El segundo broche era una réplica. La obsidiana era de cristal, el zafiro, demasiado pálido, y en la parte inferior, donde debería estar el sello real, solo había una mancha de cera destinada a engañar. Mandó a hacer esto, dijo Elías, para poder devolver el original y fingir que nunca lo usó. Me quedé mirando el broche falso. Ella lo sabía, susurré. Sabía que no le pertenecía. Lo sabe desde hace mucho tiempo, dijo. Interceptó el primer libro de contabilidad. Lo quemó. El que te enseñé. Lo encontré escondido debajo del cajón de su cómoda hace 2 noches. Lo guardaba como palanca. La verdad golpeó mi pecho como un segundo latido. Usó mi sangre para subir los escalones que me llevaron al mundo, dije. Y ahora que la reina agoniza, teme que hable. Elías asintió lentamente. Puedes no decir nada, dijo, y marcharte de aquí a salvo. O puedes decírselo al tribunal. Pero si lo haces, ella luchará, y lucha como quien ya ha sobrevivido al exilio. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, aunque habría sido una tontería no tenerlo, pero porque había recordado algo más. Una puerta, una cerrada, cerca de la capilla, detrás del archivo de servicio. Una vez le pregunté a Rosa por qué nunca se abría. Porque contiene lo que no se puede decir, dijo. Y ahora lo sabía. Me levanté antes del amanecer y salí de mi habitación con una vela en la mano. Los pasillos estaban fríos y silenciosos, salvo por la campana distante que anunciaba las últimas horas de la reina. La puerta era tal como la recordaba, tallada con lirios, cerrada con cerrojo, pero no sellada. Utilicé la llave de hierro que me había dado Elías, la que según él abría todos los archivos del palacio. Hizo clic. Dentro, el polvo danzaba a la tenue luz de la vela. Y allí, en un cofre bajo un viejo tapiz, encontré un bulto envuelto en seda azul. El broche original. Una carta. Un certificado de nacimiento. Mi nombre. Firmado por mi madre. Sellado por la propia reina. Prueba de que el nombre de Serafina había reemplazado al mío. Prueba de que mi silencio había sido comprado con mentiras. Esa noche, en la corte, los nobles se reunieron en el salón bajo estandartes de luto. La reina aún no había fallecido, pero el reino ya se preparaba para lo que vendría después. Me quedé en la puerta, sin que nadie me notara al principio, hasta que Elías habló. He pedido a Lady Isabel Alvarado Márquez que se dirija a la corte, dijo con voz clara, cortando por igual la seda y la sospecha. Todas las cabezas se giraron. Jadeos. Serafina estaba de pie cerca del estrado, con los labios apretados, y di un paso adelante, sosteniendo el broche, el verdadero, en una mano y la carta en la otra. Antes de ser tu sirviente, dije con voz firme, yo era tu sangre. Y luego les dije, todo. Un broche escondido en su habitación contaba una verdad que quemaba. Pero ya no era solo mío. Ahora pertenecía al reino. Me dejaron salir de la sala del tribunal en silencio, sin vítores ni gritos,
Solo los murmullos de la historia que empezaba a reescribirse en el aliento entre las miradas. La reina aún vivía, pero su control sobre el reino se debilitaba con cada hora. Y a medida que su poder se desvanecía, también lo hacían las ilusiones que había guardado. Mi verdad había sido dicha. El broche regresó. La carta leída en voz alta. Sin embargo, de alguna manera, el peso en mi pecho solo se había vuelto más pesado. Regresé al ala de invitados, pero no dormí. Vi cómo la vela se consumía, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Serafina. Una máscara apenas agrietada que dejaba entrever la rabia que se escondía tras ella. Ella no lo había negado, ni una sola vez. Ella no necesitaba hacerlo. En palacio, el silencio podía herir más profundamente que la negación. Por la mañana, el aire estaba cargado de tensión tormentosa. No era el clima, sino susurros. Cada pasillo resonaba de forma distinta, los sirvientes hablaban más despacio, los nobles miraban con más rapidez por encima del hombro. Y luego vino la citación. Número de Elías. De ella. Señora Serafina. La nota era breve. Si buscas una solución, nos vemos en el solarium de la reina antes del anochecer. Casi no fui. Pero cuando el poder tiembla, a menudo arremete. Y necesitaba ver hasta dónde caería. El solarium había sido mi lugar favorito de niño. Todo cristal y enredaderas doradas, bañado por el sol y lleno de colibríes en verano. Ahora parecía una jaula. Estaba de pie junto al ventanal, con un chal sobre los hombros, aunque hacía calor en la habitación. Se giró cuando entré, y vi lo que nadie más habría notado. Sus manos apretadas con demasiada fuerza alrededor de la taza de porcelana, con los nudillos blancos. Supongo que te felicito, dijo. Hiciste un buen trabajo. Solo dije la verdad. La risa de Serafina fue suave y quebradiza. La verdad es solo una palabra más bonita para la traición, cuando se dice delante de una multitud. Te traicionaste a ti mismo el día que te pusiste ese broche en el hombro, dije. Su expresión se agudizó. ¿Crees que esto cambiará algo? Los nobles aún murmuran. La corte aún duda. ¿Crees que Elías estará a tu lado cuando la reina muera? No dije nada, porque no lo sabía. Aún no. Pero Serafina se acercó, sus palabras como cristal bajo terciopelo. Se estremeció cuando lo toqué anoche, en la cena del consejo. No porque sea culpable, sino porque tiene miedo. ¿De mí? No, susurró. ¿De cómo te mira? Entonces dejó caer la taza de té. Se hizo añicos, no por accidente, sino intencionalmente. El sonido fue fuerte y estridente, una advertencia en fragmentos de porcelana. Podrás recuperar tu nombre, dijo, pero nunca llevarás la corona. Ella se fue antes de que pudiera responder. El dobladillo de su vestido, rozando los pedazos rotos como si no significaran nada. Esa tarde, Elías me encontró en la capilla. Al principio no habló. Solo se arrodilló a mi lado en el mismo altar donde una vez sangré en silencio. No lo miré. Tenía miedo de lo que pudiera ver o de lo que pudiera desear. Me dijo lo que dijo, murmuró. Me dijo que te estremeciste. Guardó silencio un momento más. Lo hice. No por miedo, porque no sentí nada. Me volví hacia él y las palabras se derramaron como un secreto enterrado durante demasiado tiempo. No quiero la corona. Lo sé. Solo quiero existir como yo mismo. No en secreto. No como el error de otro. Entonces me tomó la mano. No como un príncipe. No como un símbolo de poder o promesa, sino como un hombre que había pasado demasiado tiempo perdido en las decisiones de los demás. No eres un error, dijo. Y cuando sus dedos se cerraron sobre los míos, supe que Serafina tenía razón en una cosa. Él me miró diferente. No con deber, con dolor, con memoria, con esperanza.
La reina no viviría muchos días más, y cuando las campanas sonaran para ella, la corte elegiría su futuro. Pero esta noche, en el silencio que siguió a la verdad y a las manos temblorosas, entendí algo que lo cambió todo. Ella llevaba la corona, pero él se estremeció cuando ella lo tocó, porque lo usó para tener poder, y llevaba el silencio como si fuera de oro. Y tal vez, solo tal vez, esa era la diferencia que la destruiría. La reina pasó mientras la campana sonaba una vez, luego dos, luego tres veces. Cada golpe era una despedida solemne a un reinado construido sobre el deber y un silencio guardado por necesidad. El palacio se sumió en el luto. Banderas negras ondeaban desde las torres. Los cortesanos vestían de gris ceniza, con sus joyas guardadas, sus conversaciones en voz baja. Pero bajo el velo de la tristeza, las decisiones se movían como sombras, rápidas, silenciosas, peligrosas. No fui convocado para lamentar, sino para declarar. El consejo quería mi elección. ¿Daría un paso al frente y reivindicaría el linaje ahora probado? Volvería a hablar, esta vez no solo por mí, sino por aquellos cuyos nombres nunca habían sido registrados en los libros dorados. Esa noche, Elías estaba en la puerta de mi habitación. La tormenta que se estaba formando afuera hacía eco de la que había en mi interior. No tienes que hablar mañana, dijo. Nadie puede obligarte. Pero preguntarán, respondí. Y digas lo que, no digas o no digas, estaré a tu lado. Su voz tembló levemente, no por miedo, sino por algo más difícil de identificar. Y cuando me volví hacia él, vi una verdad demasiado cruda para disimularla. ¿Sabías que llegaría a esto?, dije suavemente. Esperaba que no, respondió. Pero lo sabía. Hubo una pausa, larga y frágil, y luego cruzó el umbral. La distancia entre nosotros se evaporó en un solo aliento. Él tomó mi mano, no por cortesía ni por decoro principesco, sino con silenciosa desesperación. Mi silencio, susurré. Era lo único que poseía. Frunció el ceño. Y aún así lo dejaste todo por la verdad. Me acerqué más. Me miraste desde el otro lado del salón de banquetes y no dijiste nada. Pero lo escuché todo a través de la forma en que tus ojos se negaron a mentir. Y aún así no dije nada, repitió, ahora más quebrantado. Pero no esta noche, dije. Porque esa noche, bajo el mismo salón donde una vez me ignoraron, besé al príncipe que una vez se estremeció ante una mentira que ayudó a construir. No era suave, no fue perfecto. Fue todo lo que nunca habíamos dicho. Dolor, traición, desafío, anhelo, concentrado en un momento que rompió todas las reglas escritas para chicas como yo. Mi silencio destrozó la noche, y así lo hizo su beso. Nos quedamos así un momento más, respiración con respiración, corazón con corazón. Y luego se apartó, solo lo suficiente para hablar. Si te piden que lo reclames, dijo, hazlo por ti, no por ellos, ni siquiera por mí. No quiero una corona, susurré. Lo sé, dijo, pero te mereces tu nombre. Más tarde volví solo a la capilla. El cielo afuera se quebró con un trueno. La lluvia azotaba las vidrieras. Encendí una vela y la coloqué al pie del altar. Luego me arrodillé y saqué la carta, la que había escrito en el exilio, pero que nunca envié. Esta vez no lo leí. Esta vez lo quemé. Lo vi curvarse y desvanecerse en cenizas, porque esas palabras ya se habían hecho realidad. Ahora lo sabía, y ya no llevaría encima lo que nunca debió, estar escondido. Mañana volveré a hablar, no porque me lo pidieron, pero porque había besado al chico que ayudó a borrarme. Y él me devolvió el beso porque sabía. Mi silencio siempre había contenido la verdad, y ahora el tribunal lo escucharía.
La mañana estaba envuelta en seda negra. Cada rincón del palacio susurraba con el peso de la transición. La reina se había ido, y el reino esperaba. Esperaba a ver qué surgiría del silencio. Me vestí sin ceremonias, sin joyas, sin corona. Solo el vestido del que una vez se burlaron, el uniforme de sirvienta que Rosa había cosido de vuelta a la vida, ese que no tenía escudo ni pretensión, solo un recuerdo en cada hilo. Lo usé no con vergüenza, sino con desafío, porque quería que lo recordaran. Recuerden lo que habían tirado. Recuerden a quien intentaron olvidar. La sala del tribunal estaba repleta. Nobles alineados en los bancos de mármol, guardias flanqueando las puertas. Cada respiración contenida como si fuera una pregunta que nadie se atreviera a formular. Y en el centro, la sede del poder, aún no reclamada, aún no coronada. Esperaba junto a Elías. Se puso de pie cuando entré, pero no lo miré. Aún no, porque esto era mío para decirlo. Di un paso al frente, con el dobladillo de mi vestido ondeando como una reescritura histórica. Me detuve en la tarima central, la misma donde una vez serví vino en silencio. Nací como Isabel Alvarado Márquez, dije, hija de Lady Anaís, de sangre de linaje, enterrada para que la paz pudiera simular reinar. Un murmullo recorrió los bancos. Lo dejé crecer. No quiero el trono, continué, pero ya no permitiré que mi silencio sea usado por quienes se encubren de mentiras. Con el rabillo del ojo vi a Serafina. Ella permaneció inmóvil como una piedra, pero sus ojos ya no eran agudos. Estaban hundidos, despojado, porque ninguna corona podría sostenerse cuando se construye sobre la voz rota de otro. Elías se movió a mi lado. No tomar mi mano para no eclipsar mis palabras. Él simplemente se quedó de pie, como un hombre que había elegido no a la mujer más poderosa, sino a la más honesta. La corte debe elegir, entonó el gran mayordomo. Y entonces sucedió algo que nunca esperé. Uno por uno, los nobles se inclinaron. No a Elías, a mí. No para título, por la verdad. La mujer del vestido burlado, la muchacha que exiliaron, la criada que estuvo donde nunca imaginaron que podría estar. Salí de la cámara sin mirar atrás. La corte detrás de mí. La corona aún no ha sido reclamada. Pero no lo necesitaba. Porque llevé lo que ellos nunca pudieron llevarse. Un número devuelto. Una verdad dicha. Y el sonido de sus arcos detrás de mí, más suave que el trueno, más fuerte que el perdón. Entré al tribunal con el vestido del que se burlaron, y me fui con su arco.